acto de la ordenación. A continuación me corresponde a mí también dar unas palabras. Quisiera seguir en sintonía con lo que dijo el pastor Alexander en su meditación. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra. Hermanos, quiero hablarles desde el corazón, pensando en este grato momento y en la adición al oficio pastoral de nuestro querido hermano Luke, acerca de las falsas expectativas que la congregación puede tener con un pastor. Los pastores son, de acuerdo a este texto, servidores. La palabra allí que utiliza el apóstol Pablo es diáconos, y no quiero generar con esto confusión, pero la mayoría de nosotros sabemos que hay un oficio de diácono, pero la palabra diácono se refiere a un sirviente, a alguien que está bajo un amo, a un asistente, a un sirviente de un rey, y eso es lo que somos, siervos del rey. No solamente nosotros, todo cristiano debe esforzarse por ser un buen siervo de Dios, de Cristo. Y sabemos que los requisitos pastorales son muy elevados, son muy importantes y necesarios. Sabemos que el estándar divino está puesto bien en alto, por eso hay muchos que no pueden ser pastores, aunque lo anhelen. Sabemos que debe haber aptitudes y cualidades para este oficio y que aquellos que estamos en el oficio, como también lo mencionaba el pastor Alex, debemos velar por conservar esos requisitos para no ser descalificados. Y Luke ha estado enseñando en este último tiempo, a través de los pasajes que leímos, especialmente en Tito, acerca de esas características que deben tener los pastores, todo lo que se espera de un pastor, porque así Dios lo manda. Pero un problema que puede darse en las iglesias, especialmente para la membresía, es que tengan expectativas distorsionadas o incorrectas acerca del pastor o los pastores. Cuando se impone un juicio personal sobre la palabra de Dios, se cierra el corazón al ministerio pastoral. Cuando las expectativas son en sí mismo algo que Dios no ha pedido, o algo que Dios ha pedido pero distorsionado, va a llegar la frustración. Recordemos que nuestra carne es débil, que nuestro viejo hombre no quiere ser pastoreado, que la vieja naturaleza es muy astuta y se encargará de fomentar críticas acerca del pastor o los pastores, y muchas veces eso es derivar el problema para culpar a otros. En muchos casos hay frustración tanto para el pastor como para la iglesia. Entonces el resumen de mi reflexión es esto: cuídese de tener falsas expectativas o expectativas equivocadas acerca de su pastor o pastores. Y quisiera plantear brevemente algunas de ellas. Quizás puede ser que luego que termino esto a usted se le ocurra alguna más. Se me acerca luego y me la dice, entonces mejoraré mi sermón para la próxima vez. Pero precisamente una de esas es esta. Usted puede tener falsas expectativas acerca de la enseñanza de su pastor. Su pastor siempre podrá predicar ese mismo texto de una mejor manera. Spurgeon, MacArthur,
R.C. Sproul ya murieron. Y si estuvieran vivos, posiblemente no serían pastores en esta iglesia. No ponga el listón tan alto. Dios quiere y da dones a la iglesia porque sabe la necesidad de la iglesia. Y Dios provee lo que la iglesia necesita. Dios quiere, ojalá, dotar con dones extraordinarios a muchos pastores. Y ojalá la gente venga en multitudes como llegaban a oír a Spurgeon. Pero recordemos que esos son gracias de Dios dadas a su pueblo, no exigencias en el requisito bíblico. Predicar un sermón requiere preparación teológica, tiempo de estudio, oración. Y como los pastores saben, hay un desgaste mental y espiritual muchas veces comparable a muchas horas de otro trabajo. Pero el aprovechamiento de eso no solo dependerá de la preparación del pastor, sino también de la preparación del corazón que lo recibe. Crea que Dios puede usar a hombres sencillos para edificar su vida. Venga con un corazón preparado para recibir la enseñanza con gratitud. Puede ser que usted escuche con mucho ánimo a alguien cuando lo escucha por primera vez, cuando tenemos visitas, todos comparten acerca de esos buenos sermones, pero cuando ya lleva años escuchando a un predicador, puede ser que eso se vuelva más monótono. Recordemos también que hay diferencias en la forma en que uno puede enseñar o otro predicar. Algunos son muy directos, muy confrontadores, otros son más suaves. La manera de decir las cosas puede variar. Y aunque es cierto que podemos seguir mejorando en muchas de las responsabilidades de nuestro ministerio, piense en siervos que Dios da y recíbalos con sus características y dones dados por Dios con un corazón agradecido. Segundo lugar, falsas expectativas sobre el cuidado del rebaño. Mucho hemos hablado de esto acerca de la tarea del pastor, de estar cerca de las ovejas, de velar por ellas, de atenderlas en sus necesidades. Y a veces hasta pareciera ser que las ovejas saben cómo el pastor debería hacer mejor la tarea. Siempre desde la tribuna se ve mejor el partido. Ahora, ¿qué espera usted de un pastor en este sentido? Que tenga comunicación con la gente, que lo visite, que le mande mensajes, que lo llame por teléfono, que lo salude el domingo sin falta en el receso. Puede ser que a veces la expectativa no sea cumplida y no por mala voluntad. Ciertamente muchos desearían ser visitados por Richard Baxter, consolados por Thomas Watson y que los exhorte Juan Calvino, pero no es la realidad de nuestra iglesia. Para evitar que usted caiga en frustración o que su pastor también se desanime, hable con su pastor. Trate de estar en sintonía acerca de lo que él puede dar. Hay cosas que no están escritas en la piedra. La Biblia nos dice cuántos mensajes su pastor le tiene que mandar, cuántas veces lo tiene que llamar, cuántas veces tiene que visitarles en el año. Puede ser que para algunas personas sea poco, para otros sea mucho. Hay diferencias en lo que cada oveja tiene en su ideal de cómo el pastor debe pastorear, cómo debe cuidarla. Hay veces que un pastor se acerca a una persona porque lo ve mal, pero quizás ese hermano no está mal, está bien. Otras veces quizás el pastor no se acerca a usted tanto porque lo ve bien y usted en su interior está muy mal. Hay creyentes que ocupan más atención, quizás son más nuevos en la fe o más inmaduros y quizás el pastor gasta más tiempo en ellos. Hay otros que han crecido, que son más maduros y quizás son lo suficientemente, o deberían serlo, ya maduros para acercarse también. Hermanos, en todo esto, para evitar expectativas falsas, la buena comunicación corta el prejuicio. En tercer lugar, usted puede tener falsas expectativas acerca del ministerio de su pastor. Hablábamos de esto ayer. Le pregunté a Luke, ¿cuál puede ser una falsa expectativa? Y él dijo que la gente piensa que voy a resolver todos los problemas. No, ciertamente no se van a resolver los problemas. Hablemos con otros pastores o con otros
Pastores que están en otras iglesias con muchos años, iglesias de 50 años, siguen teniendo problemas. Sí hay deficiencias, sí hay cosas que deben ser corregidas, sí Dios da dones específicos para suplir esas necesidades, pero hermanos, seguimos siendo pecadores en proceso de santificación. Y entonces debemos considerar que no es solo si hay problemas, sino si se están atendiendo y si la iglesia está avanzando. Algunas personas pueden medir el ministerio pastoral por ciertas cosas que son externas, quizás por actividades, quizás por número de asistentes, por las conferencias, por los libros que el pastor escribe, por el podcast. Si no tiene podcast, no es tan famoso. Pero sabemos que hay pastores fieles que hacen bien su labor conforme a las capacidades que Dios le ha dado, que quizás no han escrito libros, no tienen un podcast, no son famosos, no salen en las redes. No ponga una expectativa de fama o renombre en su pastor. A veces más bien eso es perjudicial, porque cuando un pastor muy famoso tropieza, hay muchos problemas en el testimonio en este mundo. En cuarto lugar, puede haber falsas expectativas acerca de la personalidad del pastor. Cuando conocemos una persona y entablamos una relación, nos gusta que nos agrade, que nos caiga bien, y todo puede andar muy bien al principio. Pero cuide su corazón aun cuando su pastor deje de caerle bien. Y no hablo de asuntos de pecados o de cosas que serían reprochables, hablo de la personalidad. No ponga su gusto personal muy alto. Lo que le agrada o lo que le deja de agradar no es tan importante en este aspecto, sino aquello que Dios ha mandado. Vean, hasta a Jesucristo criticaron. De Juan el Bautista decían, demonio tiene. De Jesucristo decían, hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Cuando los pastores vamos a una conferencia y compartimos con otros pastores, nos damos cuenta de que hay diferencias entre nosotros, diferencias de carácter, diferencias de personalidades. Algunos hablan más, otros menos, unos sonríen más, otros son más serios. Si fuera por algunos, todos los días estarían con comidas y con fiestas, y otros necesitan retraerse y pasar más tiempo en soledad. No le pida a su pastor aquello que Dios no le pide a él. No le exija que sea amigos de todos. Ciertamente es bueno que sea alguien amistoso, pero no le exija amistad, porque la amistad no se exige, se demuestra. El pastor puede cumplir bien su tarea y honrar al Señor, aun cuando no tenga el agrado de las personas, aun cuando no llene el check en muchos de los gustos que las ovejas tienen. Otras falsas expectativas pueden ser con la familia del pastor. Si el pastor es el pastor, entonces la esposa es la... No es la pastora, hermanos. No creemos así. Puede ser que las esposas de los pastores tengan virtudes o talentos, pero eso no significa que van a ser líderes en algo de la iglesia. Si son hijos del pastor, entonces deben ser sin pecado. Solo los hijos del pastor Jeff son sin pecado, porque ella me dijo eso ayer, pero creo que estaba bromeando. Pero todos los niños son pecadores. Y ciertamente el pastor debe instruir a sus hijos en disciplina y amonestación como cualquier cristiano, pero también debemos saber de que son pecadores y que clamamos para que Dios los salve. Puede ser que un pastor esté cumpliendo bien su función y eso no significa de que no haya luchas en la crianza de sus hijos. En último lugar, quiero mencionar esto: falsas expectativas en cuanto a los medios de vida del pastor. Hermanos, la Biblia nos enseña el obrero es digno de su salario. Pastor Jeff predicó ayer en la conferencia en Miramar muy bien sobre eso, les recomiendo que lo escuchen.
Los pastores tenemos una familia a la cual proveer y alimentar. No tenga la expectativa de que siempre los recursos van a venir de afuera. Que siempre habrá una iglesia en algún lugar que va a mandar la plata para que la iglesia entonces no tenga que mantener al pastor. El pastor tiene que estar dispuesto a abrir su hogar, a recibir a la gente, a darle comida, a darle café, a darle helado. Pero no piense, tiene dólares. No piense así. Incluso algunos pueden tener la expectativa de que, si tiene necesidades, que trabaje. Y sí, sabemos el argumento del apóstol Pablo, que él estaba dispuesto a hacer tiendas. Pero recordemos circunstancias especiales, que el apóstol Pablo y sus colegas no cargaban con sus familias. Algunas familias pastorales pueden tener necesidades especiales. La iglesia no debería descansar en dádivas externas. Y si ciertamente Dios las ha dado, son una gran bendición. Pero es responsabilidad de la iglesia proveer para sus obreros, para aquellos que están sirviendo allí. Concluyo con lo siguiente. Muchas de estas expectativas no necesariamente son de mala intención. Muchas veces brotan de una eclesiología débil y una comprensión incompleta o deficiente del oficio pastoral. Cuando la iglesia espera del pastor lo que solo Cristo puede dar, o la obra que solo el Espíritu Santo puede hacer, inevitablemente va a haber frustración, tanto en el pastor como en los miembros. Esto lleva a desgaste y desilusión. La Escritura presenta a los pastores como siervos, como hombres débiles, a los cuales Dios se ha placido en capacitar y en llamar para el oficio. Pero no tenga falsas expectativas de sus pastores para que tenga un mejor aprovechamiento del ministerio pastoral. Recuerde cómo lo dice el texto allí. Siervos que obran según lo que a cada uno concedió el Señor, y que el crecimiento lo da Dios. Os invito a que nos pongamos de